Para empezar, Ya. gracias a las personas que se han incorporado. Buenos días a todas, a todos. El día de hoy la psicóloga Verónica Vázquez nos va a hablar sobre un tema que creo que es súper atingente, que es el temor a ser visto. Voy a compartir pantalla. Una vez la tenga compartida, Vero, puedes empezar cuando quieras. Sí, gracias. Bueno, hoy día vamos a hablar de este tema del temor a ser visto, ¿no? Que tiene que ver un poquito con el tema de la ansiedad y de la fobia social, que un poco son lo mismo, tienen algunas ahí diferencias, pero leves, ¿no? Dale nomás, Cintia, la próxima. Bueno, yo me presento, soy Verónica Vázquez, soy psicóloga de la Unidad de Promoción de la Salud Psicológica. Ahí atiendo, hago atención clínica y también trabajo harto con grupos, ¿no? Entonces, este tema de trabajar con grupos eh, parte o se ve como fuertemente desarrollado a partir también de este tema, ¿no? Como este temor que tenemos las personas a que nos vean, a que nos juzguen y que de pronto nos hace pasar tan malos ratos, ¿no? Entonces, es un tema, es un tema que está muchas veces presente en diversos temas de consulta, en diversos problemas, y que en mi experiencia particular en algún momento me hizo derivar, como decía, al trabajo en grupal, porque yo me empecé a dar cuenta que las personas que consultaban podían estar mucho tiempo quizás ahí, podíamos estar mucho tiempo dialogando acerca de lo que pasaba, pero que en realidad era importante enfrentar algunas situaciones así en vivo o más experienciales como para poder resolver un poco ese conflicto o ese temor, ¿no? Um, el tema de ser visto y al revés también, el tema de no ser visto es un tema de todos los seres vivos en realidad, ¿no? Es es una necesidad en cierto modo, ¿no? Esto a lo largo del desarrollo filogenético de las especies, a través de nuestro desarrollo ontogenético, ¿no? Uno puede ver, por ejemplo, en la naturaleza, eh, que los seres vivos, ciertos seres vivos a veces se camuflan, ¿no? Se camuflan con su entorno para no ser vistos. Es un tema que tiene que ver con la sobrevivencia. Y al revés también, hay seres vivos, por ejemplo, el pavo real, ¿no? Que es tan llamativo, necesita ser visto y eso tiene como una consecuencia para su sobrevivencia como especie, ¿no? El llamar la atención a las hembras para después procrearse y perpetuar la especie. Entonces vemos en la naturaleza cómo esta temática también está presente en todos los seres vivos, en todos los organismos vivos. Y en el caso particular de los seres humanos, que somos seres por naturaleza social, el ser visto por otro es indispensable para nuestra sobrevivencia también, ¿no? En particular a lo largo de nuestro desarrollo tenemos que ser vistos por nuestros padres, tenemos que ser vistos por nuestra madre, tenemos que ser vistos por un otro que en el fondo nos hace sentir que existimos y que de alguna manera el cómo el otro me ve influye mucho en cómo yo me voy viendo también a mí mismo, ¿no? Cómo, eh, con qué me voy identificando, cómo me voy definiendo, cómo me voy sintiendo respecto de mí, ¿no? Entonces eso por nuestra naturaleza social, pero también implica, por otro lado, la posibilidad de establecer un vínculo con otro, ¿no? O sea, es un tema súper central, ¿no? Como tema. Entonces esta temática del ser visto o el no ser visto, uno lo puede ver o se expresa también a veces en, en ciertas problemáticas relacionadas con el sufrimiento humano y la salud mental, ¿no? Particularmente con el tema de la ansiedad social, ¿no? Porque en la ansiedad social está este elemento de que el ser visto se vuelve una amenaza en algún nivel, pero también a veces está en otras problemáticas también un poco presente, ¿no? Por ejemplo, en la depresión. O sea, en la depresión, entre las muchas cosas que le ocurren a la persona, también está esta vivencia de ser un poco invisibilizado
¿no? De no pertenecer al mundo, de no sentirse valorado, ¿no? Entonces es un tema que a mí me pareció que era como importante de plantear, y plantearlo así como desde esta postura, ¿no? Como un tema, no más allá de un trastorno patológico. Aunque voy a tocar el concepto de la ansiedad, pero me parecía que era importante poder verlo así, con este simple lenguaje o esta simple frase que es el temor y la necesidad también a veces de ser visto. Y ahí está el dilema y el conflicto que nos produce. Si no existiera la necesidad de ser visto, el temor a ser visto no sería conflictivo. Ahí está el dilema, ¿no? Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, aquí sí voy a poner una definición que tiene que ver con la ansiedad social, ¿no? Me voy a focalizar en esta problemática, en esta presentación, no en la depresión, sino que en la ansiedad social, en donde el temor a ser visto, evaluado por otros, cobra un rol tan central, ¿no? Entonces, la ansiedad social es un trastorno psicológico que tiene que ver con los trastornos de ansiedad y que se caracteriza por un miedo muy intenso que se presenta en situaciones sociales y que causa mucha angustia, ¿no? Es como un miedo intenso. Y produce también deterioro en la capacidad que tiene la persona para funcionar en las distintas áreas o en las distintas tareas que tiene que realizar. ¿Qué situaciones sociales, por ejemplo? Situaciones como tener que conversar con algún extraño, situaciones en las que de pronto me siento examinado, me siento evaluado, ¿no? Situaciones en las que me siento observado, ¿no? Por ejemplo, en las que me siento observado, hay personas que, por ejemplo, cuando tienen que escribir y se ven observados, les empieza a tiritar la mano. Por eso, de hecho, un elemento diferenciador con la ansiedad o la fobia social es el Parkinson, ¿no? Hay un síntoma también de ansiedad social y de fobia social, tiene que ver con que la persona se pone nerviosa y le tirita la mano al escribir, porque se siente observado, ¿no? O a veces en un lugar público, en un restaurante, en que sienten que los demás pueden estar pendientes de él o de observar cómo come mientras está comiendo, y también entonces empieza a experimentar ansiedad, ¿no? O sea, en general situaciones en las que está la mirada del otro. La siguiente, por favor. ¿Y qué características son las más relevantes de esto? Es que esta ansiedad, este temor, vamos a llamar temor, es muy intenso, es desproporcionado con la situación que lo provoca, ¿no? Porque uno diría, estar en un restaurante comiendo, o digamos, tener que exponer ante, o tener que hablar, digamos, en un grupo de amigos, en sí mismo no es una situación amenazante, no implica una amenaza para la vida de uno, es una situación cotidiana. Entonces uno diría, bueno, el miedo no debiera surgir en esa situación, pero surge. Y la persona muchas veces siente que es un miedo que desde la razón es irracional, pero lo experimenta. Y es muy persistente, además, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que de alguna manera uno empieza a tener miedo, a tener miedo, y empieza a evitar esas situaciones. Y como decía anteriormente, también en algunos casos puede llegar a ser muy incapacitante esto, porque la persona lo pasa tan mal que se empieza a dar este circuito del miedo, y entonces empieza a evitar las situaciones y empieza a no poder como desenvolverse en la vida cotidiana. En algunos casos puede ser muy incapacitante, no en todos. Yo diría que en la gran mayoría el nivel de discapacidad, o de incapacidad, mejor dicho, que produce, tiene más bien que ver con el malestar psicológico y emocional que siente la persona. Y dentro de este como espectro que es la ansiedad social, se habla de la fobia a hablar en público, o la glosofobia, o el pánico escénico, que son situaciones como mucho más específicas, más acotadas, ¿no? O sea, dentro de las muchas situaciones sociales que nos toca como enfrentar, a los estudiantes en particular les toca tener que hablar en público. Y esa situación puede ser muy, muy traumática para algunos, ¿no?
Yo recuerdo casos así como bien, bien extremos, como de un chico que tenía que exponer y no lo toleró y se salió de la sala, o sea, tiene que salir. Es tan invasivo el temor que se hace insostenible enfrentar a veces la situación. La siguiente, Cintia, por favor, gracias. Bueno, en la diapositiva anterior, no sé si ustedes se fijaban, había una mano y la sombra, ¿no? Y es la sombra la que parece como un fantasma, ¿no? Como es tan amenazante. Porque la vivencia de ansiedad en algún nivel tiene mucho de eso, tiene mucho como de fantasmagórico, ¿no? Es decir, el sufrimiento uno lo lleva por dentro. La amenaza no está afuera realmente, la amenaza está adentro. Es una amenaza que se construye en la interioridad de uno. Yo acá quise compartir unos dibujos, estos dibujos tan terribles, digamos, representan como todos los síntomas, ¿no? Como los jóvenes, los alumnos se viven la ansiedad. Estos no son dibujos de una sola persona, es un dibujo grupal, ¿no? Entonces cada uno de ellos sintetiza la vivencia de muchos, ¿no? Entonces, me pareció importante poder compartirlo porque en estos dibujos uno puede como apreciar frases, uno puede apreciar sintomatologías como físicas, ¿no? Vemos imágenes, hay una pistola, una pesa, es decir, hay mucho personal puesto acá en esta vivencia, ¿no? En lo corporal hay una como activación de todo lo que es el sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces la persona puede experimentar que le sudan las manos, un poco de taquicardia, siente debilidad en las piernas, dolor en el estómago, ¿no? Dolor de cabeza, rigidez o debilidad. Entonces, porque de alguna manera como que los sentidos se alertan, entonces uno está muy, muy, muy pendiente por una parte a lo que le está pasando por dentro y eso a su vez también hace que toda esta sintomatología se acentúe. Pero también es una experiencia cognitiva, ¿ya? Es una experiencia cognitiva que está fuertemente afectada por el miedo. Uno experimenta el miedo, uno siente la situación social como amenazante y ese miedo interfiere en la evaluación que estamos haciendo de la realidad. O sea, todos los seres humanos le damos significado a las cosas, las interpretamos, ¿no? Lo que para alguien es terrible, para otra persona no lo es. Siempre está lo subjetivo. Sin embargo, cuando el miedo aparece, ahí claramente nuestro cerebro y nosotros no podemos procesar bien la información. Se produce a veces una como estrechez de conciencia, en el sentido de focalizarnos solo en algunos detalles y magnificarlos, ¿no? Podemos interpretar incorrectamente la conducta de otro. Si acá yo estuviera haciendo esto en forma presencial y veo que alguien está aburrido, por ejemplo, yo podría empezar a interpretar que a lo mejor lo que estoy diciendo es fome, que está malo, que es una lata, y a lo mejor me podría angustiar, ¿no? Pero estoy interpretando la conducta del otro, ¿no? Nosotros tendemos a hacer eso. No sé qué es lo que en realidad puede estar pensando el otro y si eso que está pensando o que le está pasando al otro tiene que ver conmigo o no. Y entonces en ese sentido la ansiedad es una experiencia corporal, mental, emocional, vincular. La ansiedad también habla de la relación que yo tengo con el mundo, cómo yo estoy percibiendo el mundo y cómo yo me siento en ese mundo, ¿no? Si me siento seguro o no me siento seguro, por ejemplo, si me siento con confianza o no. Entonces, tiene todas estas dimensiones que uno para efectos de análisis la divide, pero que resulta que es una experiencia única, integrada, ¿no? Y acá yo quise destacar un elemento que ya lo he mencionado, pero es que dice la ansiedad es una reacción básica que los seres humanos experimentan al ver amenazado un valor centrado. Un valor centrado o los valores centrados son todos aquellos aspectos valiosos y significativos que le dan sentido y una valía a los seres humanos. Son aquellos aspectos propios de la estima de cada persona que surgen ante la posibilidad que tiene el ser humano de valorar y dar significado a sus acciones. Es decir,
supongamos que yo estoy exponiendo, o un alumno está exponiendo, y empieza a sentir nerviosismo y empieza a sentir que a lo mejor no lo está haciendo bien, o ya antes de haber hecho su presentación estaba pensando, pucha, no me vaya a equivocar, y si me pongo rojo, y si me da miedo, y si pasa esto, oh, qué terrible, y empieza toda una serie ahí de pensamientos, ¿no? Y esa situación puede ser muy angustiosa porque, por lo que significa para ese alumno esa exposición, por lo que significa para el alumno el ramo, la carrera, ¿no? Es decir, cuando uno está estudiando algo, cuando uno está estudiando una carrera, esa carrera es parte del proyecto de vida de uno. Tiene que ver con quién es uno, con la identidad que uno está construyendo, tiene que ver con el sentido que tiene la vida, con qué es lo que quiero hacer en esta vida. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces una pequeña experiencia, como la ansiedad, el temor o esta situación de verse un poco nervioso frente a la exposición, el cerebro empieza como a pegarse saltos, ¿no? En su lógica. Y es como, si no lo hago bien, me va a ir mal. Si me va mal en el ramo, me va a ir mal en la carrera. Si me va en la carrera, me van a echar. Si me echan, me voy a quedar sin carrera. Si me quedo sin carrera, mi vida se acaba. Y entonces de pronto nos pegamos el salto desde me estoy sintiendo nervioso a mi vida se acaba porque la carrera aquí se va a hacer humo. Un poco es una lógica súper como irracional, si uno quiere, pero que pasa en nuestro cerebro, ¿no? Entonces un evento que no es amenazante se puede volver muy amenazante. Y la amenaza es muy personal y es muy subjetiva, ¿no? Tiene que ver con lo que es importante para uno, para uno. Para algunos una exposición oral puede ser muy amenazante porque lo que está en juego es su imagen, ¿no? Cómo yo me veo, cómo los demás me ven, mi identidad. O sea, hay aspectos psicológicos cuya destrucción, como la identidad, por ejemplo, la imagen de mí mismo, que si siento que si es destruida, es muy terrible, ¿no? Es intangible, es psicológico, pero es muy amenazante también. Tan amenazante, o sea, el sentir que la integridad psíquica de uno es amenazada es tan potente como el sentir que la vida, en términos de la vida biológica, es amenazada. Entonces todo eso pasa en alguna parte dentro de nuestra mente. La siguiente, por favor, Cintia. Gracias. Ahora, ¿por qué se produce? ¿Por qué se produce la ansiedad? ¿Por qué nos ponemos nerviosos? ¿Por qué podemos llegar a tener estas experiencias emocionales que son tan intensas y que son tan intensas dentro de uno, aunque también a veces se manifiestan corporalmente? Voy aquí a destacar obviamente las que tienen más que ver como con mi área, ¿no? Porque obviamente que también pueden haber muchas otras causas que son incluso médicas o que son de carácter biológico, fisiológico, eh, incluso más macrosociales, ¿no? Cuando apareció el tema del coronavirus, era normal experimentar ansiedad, había un evento social que lo explicaba, ¿no? Pero yo me voy a referir solamente a estas situaciones en las que el componente más psicológico es como más relevante, ¿no? Entonces, ¿por qué en algunas situaciones en las que los demás nos están viendo pudiera ser tan amenazante? Ahí no hay una sola causa, ¿no? Hay muchas causas y las causas van adquiriendo poder a través del tiempo. Es decir, el temor a ser visto o la ansiedad, digo yo, no es algo que ocurra ahora por una causa específica, sino que es algo que va siendo, que se viene construyendo a lo largo también de toda nuestra historia. Y en esta historia, los aprendizajes que nosotros tenemos, las experiencias previas que hemos tenido, ¿no? Experiencias sociales, sobre todo, experiencias en las que otro nos ha observado, ¿no? Ha tenido un resultado negativo, es decir, hemos experimentado vergüenza, nos hemos sentido humillados, entonces son experiencias fuertes que entonces nos generan miedo a que se repitan. Acá lo más quizás familiar para uno en términos de lo que uno pudiera recordar, que no es tan personal, son las experiencias escolares, ¿no? O sea, experiencias en las que los compañeros se han burlado de mí o se han reído de mí, sobre todo en situaciones en las que
hay muchas otras personas observando, ¿no? Incluso no solo los compañeros, a veces hay muchas experiencias que tienen que ver con el trato de los profesores, ¿no? Profesores que de pronto hacen un comentario y avergüenzan al alumno dentro de sus compañeros. Y esas experiencias son vividas como con mucha humillación, porque además el niño está en una posición de inferioridad, o sea, inferioridad en el sentido que es más dependiente, es más pequeño de este adulto. Entonces son experiencias que tal vez son súper comunes y son compartidas, o sea, no las quiero normalizar, pero pueden ocurrir, a eso me refiero, y que en el fondo pueden generar una pequeña herida. Si ocurre una vez, a lo mejor se olvida, pero si son reiteradas en el tiempo, van calando profundamente y van dañando. Y así como hay experiencias que en el fondo, por su presencia, nos producen este daño, también puede haber falta de experiencia, es decir, en nuestra infancia, a lo largo de nuestra vida, es importante que nosotros hayamos podido tener experiencias en las que vamos desarrollando habilidades sociales, comunicacionales, interpersonales. Eso requiere a veces de experiencias que se den en un contexto seguro, ¿no? Es decir, experiencias en las que yo puedo equivocarme, experiencias en las que puedo ensayar, experiencias en las que yo me puedo atrever a ser yo mismo, y eso no tiene un costo. Entonces eso es muy, muy importante, tener esa posibilidad de experiencia. Experiencias en las que a lo mejor estoy aprendiendo algo y no se me va a evaluar, digamos, de manera, no sé, no se va a evaluar necesariamente el resultado, se va a evaluar el que yo aprenda, el que yo avance. Ahí la educación juega un rol fundamental, a mi gusto. O sea, todas las experiencias escolares y académicas son parte, eje de lo que es la formación de nuestra personalidad. Y si pasamos tanto tiempo, o sea, pensemos las horas que pasa un niño en un establecimiento escolar, pensemos la hora que pasa un alumno universitario en las aulas o online, pero en esta situación de enseñanza, es ahí donde uno tiene muchas posibilidades de intervenir también. Y por supuesto que cuánto calen estas experiencias, cuánto nos dañen, va a depender también de características personales que a su vez se van construyendo también en esta interacción con los otros, ¿no? Hay rasgos de personalidad como la timidez es un estado, pero también es un rasgo de personalidad que hace o nos predispone, por así decirlo, a inhibirnos frente a ciertas situaciones, a reaccionar, a ponernos rojos, ¿no? Porque eso tiene que ver con una base también fisiológica, ¿no? Y a sentirnos también como muy vulnerables cuando sentimos que nos vemos amenazados, ¿no? por la evaluación negativa de otros, ¿no? Entonces eso es un rasgo, la timidez es algo que uno puede observar en los niños ya desde muy pequeños. Es como una característica que los puede hacer más vulnerables. No significa que vayan a desarrollar fobia social, pero es una variable como más predisponente, ¿no? Todo lo que es la autoestima, el autoconcepto, cuán competente me siento, que nuevamente son características que tienen que ver con nuestra relación con el mundo, ¿no? Y en esta experiencia de aprendizaje, los estilos de enfrentamiento, o sea, cuando algo nos da miedo, aprendemos a evitarlo. Y eso hay momentos en que es necesario, sí, para salvaguardar la autoestima, para permanecer ahí como enteros, pero, pero sí o sí es importante aprender a enfrentar. O sea, eh, uno se puede dar el permiso de evitar de repente ciertas situaciones ansiógenas, pero que eso no se cronifique en el tiempo, porque ahí como que no hay retorno, por así decirlo, ¿no? Hay que aprender a enfrentar y hay que generar las instancias como para aprender a enfrentar aquello que nos da miedo, porque si no vamos a quedar atrapados por siempre dentro de él, ¿no? Otra característica es la autoexigencia. Esa es bien importante, porque si yo me exijo demasiado, nunca voy a dar el ancho. O sea, siempre va a haber una brecha enorme entre esto que yo pienso que es lo ideal respecto a mi desempeño, a mi manera de actuar, versus lo que es en realidad, ¿no? Ser uno mismo, en el fondo. O sea, saber que a lo mejor hay ciertas características o maneras de actuar o desempeños que son más valorados, pero que son referentes, son ideales.
cada uno es la persona que es y siempre podemos mejorar, pero uno es el que es y ese es el punto de partida, ¿no? La aceptación. Perdón, Cintia, pero ¿cómo vamos con el tiempo para no...? Porque no lo veo aquí. Sí, pero son las 12:27. Perfecto, ya, gracias. De nada. Y acá también hay otra característica personal que tiene que ver con los estilos cognitivos, ¿no? O sea, como la manera de funcionar cognitivamente de la persona. Yo decía, ¿el miedo interfiere en cómo procesamos la información cognitivamente? Sí, pero también las personas vamos desarrollando ciertas estructuras cognitivas, ciertas maneras de procesar la información, ¿no? Y a veces también vamos incorporando ciertas creencias que no son, a ver, que nos dañan o que nos interfieren, ¿no? O tenemos una manera de funcionar, por ejemplo, en que a lo mejor a partir de un detalle magnificamos una situación y la generalizamos, o a veces tendemos a prestar atención a lo malo y descartamos las experiencias buenas, ¿no? Descartamos, o sea, priorizamos o amplificamos, prestamos mucha atención a lo que hemos hecho mal y no a lo que hemos hecho bien, ¿no? Algo que no importa, estaba en la anterior, pero no importa, Cintia, que tenía que ver con el tema de los traumas, porque los traumas tienen que ver con las experiencias de vida, ¿no? Puede pasar a veces, sobre todo en aquellos casos en los que en verdad uno dice, la ansiedad que tengo es demasiado, demasiado, demasiado grande, y de verdad que no se justifica con ninguna experiencia previa que yo haya tenido, no tuve ninguna experiencia académica negativa, y experimento la ansiedad, ¿no? Ahí muchas veces pasa que se actualiza. A veces uno puede tener experiencias traumáticas que no pudo procesar porque era muy pequeño y su desarrollo cognitivo no le permitía procesarlo bien, y quedan ahí como no resueltas, y entonces después se actualizan, ¿no? A veces situaciones de duelo, situaciones emocionales intensas. Y aquí, bueno, ¿qué pasa hoy día? Acá voy a ser breve porque sí, se nos va a ir para variar pasando el tiempo. Hoy día estamos en un contexto en que nos estamos relacionando virtualmente y presencialmente, diría yo, un sistema mixto. En lo académico, principalmente a nivel virtual, ¿no? Uno se pregunta cuál es el rol que juegan un poco las redes sociales en la ansiedad social, en la fobia social, si ayudan o perjudican, ¿no? Lo que se ha visto es que hay cierta asociación entre esta como adicción a Internet, las personas que están muy metidas en el computador, que solo se relacionan a través de los dispositivos, ¿no? Eh, a veces presentan más dificultades para relacionarse, dificultades con el desarrollo de habilidades sociales, y eso no les ayuda mucho entonces a enfrentar estas situaciones sociales, ¿no? Entonces, pero uno dice que es causa y que es efecto. Es que si estoy muy metido en el tema de las redes, no estoy destinando tiempo a socializar y entonces no desarrollo las habilidades, o es que esta falta de desarrollo de habilidades a su vez hace que yo entonces busque este formato que es el online y no el presencial. Eso en situaciones prepandemia, ¿no? Porque hoy día claramente nos estamos relacionando principalmente por esta vía. Además, en el tema en el contexto de las redes sociales, la imagen empieza a jugar un rol súper importante. O sea, soy evaluado en función de lo que muestro, lo cual me parece a mí que para efectos del desarrollo más personal no es tan bueno, ¿no? Porque se invierte mucha energía en, en, en cómo lo voy a hacer para verme como una persona deseable, y y en el fondo puede que cada vez esa imagen se empiece a alejar más de lo que uno realmente es. Y yo creo que uno necesita sentir que uno tiene cabida en el mundo por lo que uno es y como uno es, ¿no? Pero en general, el tema de las redes sociales o la comunicación online puede ser una ventaja y una desventaja al mismo tiempo. Un poco puede tener, entre comillas, la ventaja de que la autoexposición la puedo regular un poco más, ¿no? Porque en concreto me puedo conectar asincrónicamente, o sea, no siempre presencialmente, o porque de pronto puedo desaparecer, ¿no? O sea, aquí el ejemplo más evidente es no enciendo la cámara,
nadie me ve. Entonces, de alguna manera eso me protege de la mirada del otro y de la evaluación del otro, ¿no? Pero también está la desventaja, que quizás desventaja, que también uno se ve. Hoy día tenemos la posibilidad por Zoom que uno está hablando y uno mismo se ve, porque está ahí y aparece en la pantalla. Entonces eso también puede hacer que uno esté constantemente evaluándose, criticándose y se distraiga, ¿no? Dale nomás, Cintia. Pero dale nomás, y bueno, a pesar de todo, que uno diría, bueno, hoy día uno no está bajo la amenaza de la presencialidad y del contacto directo con otros, sí, sí, las personas experimentan ansiedad social, incluso por esta vía, ¿no? Mucha ansiedad incluso al ser visto por este formato. Lo importante acá es como darse cuenta de que esto a uno le pasa, sobre todo si esto empieza como a interferir mucho, y un poco aceptarlo sin enjuiciarlo, reconocerlo y buscar apoyo. Para mí la búsqueda de apoyo es central, porque cuando uno decide buscar apoyo es porque uno ya ha asumido que no se puede hacer cargo solo, que uno no es perfecto, y buscar ayuda muchas veces significa traspasar la barrera del miedo y la vergüenza. Y el miedo y la vergüenza son elementos nucleares en la ansiedad social, en el temor a exponer en público y en todas estas experiencias. Entonces ya cuando uno busca apoyo, ya está dando un gran paso, ¿sí?